Bienvenidos al episodio 5 de 28 días, el podcast de Ascent Life. Hoy hablamos sobre la mentira de la multitarea y por qué sigues cayendo. Y es un tema, fundamental, porque vivimos atrapados en esta ilusión, ¿no? Totalmente. Y para arrancar este análisis de hoy, creo que vale la pena reflexionar sobre esta trampa cultural tan grande. O sea, la sociedad nos ha vendido la sobrecarga de trabajo como si fuera la máxima virtud. Sí, es casi un estatus. Lo ves desde la universidad o está en la escuela primaria. Exacto. Se celebra a quien está estudiando con 3 pantallas encendidas, respondiendo mensajes y, escuchando un video al mismo tiempo. Y si revisas plataformas como LinkedIn, es súper común ver perfiles enteros construidos sobre esto. Claro, el famoso orgullo de manejar infinidad de proyectos en paralelo. Así es. En las entrevistas de trabajo que piden hacer malabares con 10 tareas como requisito indispensable. Pero la misión de nuestra exploración a fondo hoy es desarmar este mito por completo. Y me encanta esa misión, porque el material que vamos a desmenuzar hoy deja clarísimo que este supuesto superpoder es de hecho una fuga masiva de energía. Es un robo de enfoque total. Brutal. Hay una disonancia enorme entre lo que la cultura corporativa premia y lo que la biología humana puede soportar realmente. O sea, la ciencia ya tiene una postura súper clara sobre esto, ¿verdad? No hay espacio para el debate. La neurociencia lleva más de 30 años demostrando con evidencia empírica que la multitarea, a nivel cognitivo, es una imposibilidad anatómica. ¡Wow! Imposibilidad anatómica. Palabras mayores. Es que el cerebro humano no tiene la arquitectura para procesar 2 tareas de alta exigencia a la vez. No procesamos en paralelo, alternamos. Pero, a ver, a simple vista, cambiar de tarea rápido parece útil, ¿no? Alguien podría pensar que es como tener reflejos mentales súper rápidos. Pues eso es lo que la gente cree. Lo llaman multitarea, pero neurológicamente es un fenómeno llamado cambio rápido de tarea o task switching. Ajá, el task switching. ¿Y cuál es el problema real con eso, según los investigadores? El problema es el costo metabólico, lo que pasa dentro del cráneo. Cuando alguien salta de un reporte complejo a responder un chat, el cerebro hace un proceso de 2 fases. Como apagar y prender un motor. Exactamente. Primero, el lóbulo frontal suspende las reglas cognitivas del reporte, las apaga, y luego tiene que cargar las reglas de la nueva tarea, que es el chat. Meyer y Clifford Nass, junto con Sophie Roy, han medido esto con precisión. ¿Y qué tan grave es el peaje que pagamos por hacer eso? Los datos son alarmantes. La productividad general se desploma hasta en un 40%. 40%. Eso es casi la mitad del rendimiento a la basura. Y el margen de error sube un 50%. Además, paradójicamente, el tiempo para completar una tarea puede llegar a duplicarse. Escuchando cómo funciona este proceso de carga y descarga de reglas, es imposible no pensar en una computadora. Es una gran analogía, sí. O sea, si abrimos un programa súper pesado de edición de video, la máquina destina sus recursos y funciona bien. Claro, se enfoque en eso. Pero si alguien intenta tener 100 pestañas del navegador abiertas, 3 videos corriendo y el correo sincronizando de fondo, la memoria RAM colapsa. El ventilador suena como turbina. Exacto, la pantalla se congela. El problema es que hemos asumido que la mente humana tiene una memoria RAM infinita. Esa metáfora es perfecta para ilustrar lo que Sophie Leroy bautizó como residuo de atención. ¿Residuo de atención? Suena a que algo se queda pegado, ¿no? Literalmente, cuando saltamos de esa bandeja de entrada urgente a intentar estructurar un documento nuevo, el salto nunca es 100% limpio. O sea, una parte de la mente sigue atrapada en el pasado. Así es, una parte medible de la atención se queda estancada, rumiando ese correo que no se resolvió. Y mientras tanto, te exigen ser creativo para la tarea nueva. ¡Qué locura! Y el cerebro sigue gastando energía intentando cerrar el ciclo anterior. Ese residuo satura el sistema, dispara el cortisol y genera ese agotamiento mental que muchos sienten ya a la hora del almuerzo. Hay una contradicción tremenda en todo esto, ¿eh? ¿En qué sentido lo dices? Pues si la ciencia sabe hace 30 años que perdemos 40% de capacidad operando así, resulta inexplicable cómo está diseñado el entorno laboral moderno. Ah, sí. Las oficinas actuales son una trampa.
Es que parece un laboratorio diseñado para provocar un cortocircuito. 3 monitores brillando, plataformas como Slack sonando cada 2 minutos, calendarios públicos. Y el teléfono vibrando en la mano todo el tiempo. Exacto. Es un ecosistema completamente hostil para la concentración. Bueno, la explicación a ese diseño la encontramos en uno de los textos centrales de nuestro material de hoy, el libro The One Thing de Gary Keller, del 2013. 2013, o sea, antes de la locura del trabajo remoto y todo eso. Sí. Y Keller, construyendo su red inmobiliaria masiva, notó un patrón destructivo. La multitarea pasó de ser un mal hábito personal a ser la configuración por defecto del mundo corporativo. O sea, las empresas empezaron a confundir estar disponible rápido con hacer progreso real. Exactamente. Parecer ocupado, contestar correos a los 5 segundos, se volvió más valioso que tomarse 3 horas de silencio para resolver un problema de raíz. Lo cual significa que el entorno nos empuja a estar activos, no a ser efectivos. Y si Keller advirtió esto hace más de 10 años, hoy estamos en una verdadera emergencia. Sin duda. Y me imagino que esa es la línea divisoria entre el éxito real y el agotamiento crónico. Totalmente. Las personas que logran resultados verdaderamente extraordinarios comparten una característica que choca con esta cultura moderna. De manera casi obsesiva hacen menos cosas, no más. Trabajar menos cosas para lograr más. Suena contraintuitivo. Prefieren trabajar 6 horas con enfoque profundo que 10 horas de falsa productividad cambiando de pestañas. Pero a ver, si el secreto es hacer menos, el instinto inicial es, pues, tachar cosas de la lista al azar. Claro, ignorar tareas, pero el material plantea algo mucho más sofisticado. Keller usa una metáfora física para esto. La del dominó, ¿verdad? Sí, la metáfora del dominó. Y la física detrás es asombrosa. En mecánica se demuestra que una ficha de dominó tiene la energía para derribar a otra ficha que sea un 50% más grande. O sea, una pieza y media de su volumen original. Exacto. Esa progresión geométrica, si la llevas a gran escala, tiene que ser brutal. Imagínate. Piensa en una primera ficha muy pequeña, de 5 centímetros. Al empujarla, tira una de 7,5 centímetros. Y esa tira una de 11. Y va creciendo rápido. Si mantienes esa progresión sin interrupciones, la ficha número 57 no sería del tamaño de un edificio promedio. Tendría la altura aproximada de la distancia entre la Tierra y la Luna. ¡Wow! Hasta la luna. Y todo empieza con un empujón a un pedacito de madera de 5 centímetros. Esa es la magia del apalancamiento. Todo esto me conecta de inmediato con un principio económico súper conocido. La ley de Pareto. La famosa regla del 80-20. Ah, el 80-20, claro. Un clásico de la gestión del tiempo. Esa idea de que el 20% del esfuerzo genera el 80% de los resultados. Así es. Pero Keller lleva esto a un nivel matemático que, resulta desafiante. Entiendo el 80-20 para reducir el ruido, pero ¿cómo pasamos de eso a encontrar esa única ficha inicial de 5 centímetros? El método de Keller es aplicar Pareto sobre sí mismo de manera implacable. Él lo llama un Pareto extremo. Pareto extremo. Suena a deporte de riesgo. Un poco, sí. Si alguien tiene 25 tareas, el 80-20 sugiere que 5 son las que realmente importan. Pero el instinto es intentar hacer esas 5 a la vez. Exacto. Y ahí Keller dice que no. Hay que seguir filtrando. ¿Qué pasa si buscamos el 20% de ese 20%? Llegamos al 4%. O sea, vas destilando y si aplicas el filtro una tercera vez, aterrizas en un diminuto 1%. Destilar las responsabilidades hasta que no quede absolutamente nada más que la pieza fundacional. El objetivo no es tener una lista de pendientes más corta, sino encontrar el punto de apalancamiento exacto, aceptar que el 99% restante es ruido estático que puede esperar. Y para encontrar ese 1% sin perderse, el libro nos da una herramienta súper operativa, la pregunta focal. Es una brújula diseñada con extrema precisión. Me encanta cómo está formulada. Dice, ¿cuál es la una cosa que puedo hacer, tal que al hacerla todo lo demás se vuelva más fácil o innecesario? Cada palabra en esa frase tiene un propósito. Al decir la una cosa, te obliga a tomar una decisión excluyente. Claro, elimina la trampa de tener 3 prioridades máximas, lo cual es un absurdo lógico. Totalmente. Luego, la frase que puedo hacer exige que la acción esté bajo control absoluto.
No puede ser, esperar a que el departamento legal apruebe algo. Y luego viene la mejor parte, tal que, al hacerla, todo lo demás se vuelva más fácil o innecesario. Ahí es donde ocurre el efecto dominó real. Si aciertas en esa acción, de repente la mitad de tus preocupaciones de la semana ya no importan. El material de estudio incluye una anécdota real buenísima sobre esto. Un líder técnico que manejaba un proyecto masivo y decidió abrir 6 frentes de trabajo simultáneos. Uy, 6 frentes. Eso es pedir a gritos un colapso. Su agenda era operar en modo desarrollo a las 9, cambiar a presupuestos a las 10 y saltar a revisión de personal a las 11. Y seguro apagando incendios por chat al mismo tiempo. Persona no podía recordar qué decisiones cruciales había tomado en la mañana. ¡Guau! O sea, el cerebro dejó de consolidar memoria a largo plazo por tanto cambio de contexto. Tenía que revisar sus propios apuntes para saber qué aprobó a las 11 de la mañana. Era un colapso total del sistema. Y me imagino que las consecuencias en los proyectos fueron graves. A los 6 meses, todos los proyectos tenían retrasos o deficiencias, críticas. La evaluación que le dio su jefe fue lapidaria. Estás en todos lados y en ninguno estás del todo. La autopsia perfecta del fracaso por multitarea. Exactamente. ¿Y la solución a esa crisis demuestra el poder del dominó? La historia dice que redujeron esos 6 frentes a 3. Así es. Y en los 3 meses posteriores, el avance superó a todo lo logrado en el semestre anterior. Pero lo que me vuela la cabeza es que requirió trabajar un 30% menos de horas. El progreso vino de la pureza del enfoque, no del esfuerzo físico. Trabajar sin ese peso del residuo cognitivo arrastrándose de una reunión a otra. Es increíble. Y oye, puedes probar gratis el reto de 28 días en ascens.life. Link en la descripción. Sí, es un recurso excelente para quienes necesitan estructurar estas transiciones hacia el enfoque profundo. Ahora, espera un momento. Toda esta arquitectura de la única cosa suena espectacular en papel. Es un concepto brillante. ¿Pero le ves algún problema, no? Sí, quiero hacer de abogado del diablo un segundo. Hay un punto ciego gigante aquí. Pensemos en un empleado de soporte técnico cuya función es reaccionar a problemas. O un enfermero en urgencias. O alguien con un cargo junior, claro. Exacto. Alguien cuya agenda es propiedad de sus jefes. Decirles a estas personas que identifiquen su única cosa y simplemente ignoren el resto suena casi ingenuo. Es una observación crítica vital. Y de hecho, el análisis profundo de The One Thing revela que el libro sufre ciertas desconexiones con el mundo real. O sea, no es una solución mágica para todos. No, existen 3 fallas prácticas que deben reconocerse. La primera es justo lo que señalas, el sesgo de privilegio. Claro, el privilegio de controlar tu propio tiempo. Para aplicar la pregunta focal necesitas autonomía. Quien no puede cerrar su correo o rechazar reuniones va a chocar contra la pared si intenta ser purista. Si alguien así aplica el método a ciegas, su única cosa va a terminar siendo, pues, hacer lo que me ordene mi jefe en este instante. Exacto. La segunda falla es que a veces el marco teórico confunde la psicología humana con una ideología rígida. ¿A qué te refieres con ideología rígida? A que sugiere que esta mentalidad debe gobernar toda la existencia. Pero la vida no es un pasillo con fichas de dominó alineadas en una sola dirección. O sea, tenemos el trabajo, la familia, la salud. Exacto. Tenemos múltiples centros de gravedad simultáneos. Intentar forzar toda la vida a girar en torno a un solo objetivo es insostenible y te aísla. Y supongo que la tercera falla tiene que ver con la ejecución diaria. Sí, es la parálisis por análisis. Buscar la tarea absolutamente perfecta te puede paralizar. Claro, si pasas 2 horas debatiendo si la tarea A impacta un 3% más que la tarea B, no moviste ninguna ficha. Pierdes un tiempo valiosísimo buscándose 1% perfecto. Entonces, si el método de Keller tiene estos puntos ciegos, ¿cuál es la solución para quienes nos escuchan? Nuestro material propone una síntesis. Hay que cruzar a Keller con otro texto clave, The 80-20 Principle de Richard Koch. Ah, Koch. Él aborda el Pareto desde otra perspectiva, ¿no? Sí, Koch no lo ve como un ejercicio de eliminación extrema, sino como una herramienta de observación. Entrena la mente para encontrar patrones de asimetría en el caos. Para identificar, por ejemplo, qué clientes generan más problemas o qué pequeñas ineficiencias están drenando el presupuesto. Exacto. Entonces, viéndolo como un sistema, Koch provee el mapa,
Es el lente analítico que te ayuda a leer el terreno y marcar la zona de desequilibrio. Sin paralizarte buscando la perfección. Y una vez que tienes la zona, Keller provee el motor. El mecanismo implacable para embestir ese punto específico. Es una combinación formidable. Solo el análisis de Koch te deja en contemplación eterna. Y solo la intensidad de Keller es como manejar a toda velocidad sin mapa. Te estrellas contra las prioridades equivocadas. Exacto. Juntos te dan la claridad para ver la asimetría y la audacia para atacarla. Ok, la gran interrogante ahora es cómo traducir todo este marco neurocientífico y matemático a un hábito palpable de lunes por la mañana. Porque entender la teoría no sirve de nada si llegas a la oficina y abres el calendario para reaccionar a lo que caiga. Exacto. ¿Por dónde empezamos mañana mismo? El análisis propone un experimento de campo de 5 días, muy específico. Y la regla de oro es aplicarlo únicamente a la esfera profesional. Nada de intentar arreglar las metas de vida y salud en la misma semana. Solo el tremajo. El procedimiento es riguroso. Cada mañana, antes de encender la computadora, antes de desbloquear el celular, hay que sentarse con papel físico y bolígrafo. Uy, ese detalle del papel físico es crucial. Intentar hacer esto en una app de notas es una trampa mortal. En ese milisegundo ya te saltaron 4 notificaciones y perdiste la atención. Totalmente. Pero evitar el teléfono a primera hora, o sea, enfrentar la hoja en blanco antes de recibir la dopamina del correo, es muy incómodo. Se siente como ir en contra de la corriente, de toda la oficina, sí. Requiere tolerancia a la incomodidad. ¿Y qué se escribe en ese papel? Una variante muy aterrizada de la pregunta focal. ¿Cuál es la una cosa que puedo hacer hoy tal que al hacerla, el resto de mi jornada laboral se vuelva más fácil o innecesaria? Y asumo que tiene que ser algo concreto, ¿no? No se vale poner mejorar la comunicación. Nada de conceptos abstractos. Tiene que ser una acción quirúrgica, bajo control propio. Como escribir las 3 primeras páginas de la propuesta comercial. Ok. Y una vez que la tinta está en el papel, esa frase es el centro del universo ese día. Se ejecuta de inmediato. No lo dejas para la tarde. Se ataca como prioridad absoluta. ¿Y cómo medimos el éxito del ejercicio? El momento clave es al final del día. Antes de apagar la computadora, revisas el papel. Si lograste tirar esa ficha de dominó, le pones una gran X. ¿Y si no se logró? Hay que documentar el porqué con brutal honestidad. Esa justificación es una radiografía de tu entorno laboral. Te dice si fue procrastinación tuya o un bombardeo externo de interrupciones. Exacto. Y el balance real se hace el viernes. Claro, si tienes 5X, el nivel de claridad debió ser evidente. Pero si sacaste, no sé, 2 de 5X, emerge una revelación bastante amarga. Estás comprobando empíricamente que tu tiempo profesional no te pertenece. ¿Tu mente opera como un simple centro de recepción para las urgencias de otras personas? ¡Qué fuerte! Es doloroso darse cuenta, pero es el cimiento indispensable para empezar a negociar límites y recuperar la soberanía sobre tu intelecto. Totalmente. Para cerrar y consolidar lo que hemos desmenuzado en esta exploración, queda claro que la multitarea no es una medalla de la cual enorgullecerse. Para nada. Es un placebo carísimo que destruye la eficiencia cognitiva. Adoptar la mentalidad del dominó no es ser perezoso o querer trabajar menos. Es la decisión de abandonar la ilusión de malabarear 100 pelotas. Tomar un láser y perforar el obstáculo más importante del día. Es la única forma de generar impacto sin llevar la salud mental al colapso. Y esto nos deja un planteamiento final que vale la pena pensar a fondo. A ver, cuéntanos. Si el ecosistema corporativo y las herramientas digitales están diseñados meticulosamente para fragmentar la atención y mantenernos en un espejismo de productividad agotadora, es altamente probable que negarse a la multitarea sea hoy el acto de rebeldía profesional más grande que existe. ¡Wow! ¿Un acto de rebeldía? Si la inmensa mayoría del mercado opera con un 40% menos de capacidad, ahogados en el residuo de atención, entonces, proteger celosamente tu enfoque para derribar un solo dominio estratégico al día podría ser la ventaja competitiva definitiva. La más contundente, rara e imparable de nuestra era. Un concepto poderosísimo. El enfoque sostenido ya no es solo una buena práctica, es la ventaja definitiva frente a una cultura de distracción crónica. Así concluimos el análisis de hoy. Ascens.life, link en la descripción.